Hermanos y hermanas, muy buen día. Me alegra mucho que una vez más puedas conectarte e interactuar con nosotros en este curso de probandos. Espero que hasta el momento haya sido toda una experiencia de vida, el que conozcas más a profundidad al Señor que te ha amado, al que dio la vida por ti y a quien te debes de ahora en adelante. El día de hoy estamos llegando a la sesión número 10 de las doctrinas prominentes del metodismo. Estamos viendo la sexta, la santidad o la entera santificación. Soy el pastor Alfredo Serrano. Espero podamos pasar un buen momento de estudio juntos. Dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Como es habitual cada semana, el texto clave para memorizar se encuentra en la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23. Está apareciendo en tu pantalla. Debes guardarla en tu corazón. Que el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Casi al final de la vida y ministerio de Juan Wesley, él declaró que la difusión del mensaje de la entera santificación era la razón principal por la que Dios había levantado al movimiento metodista. En tu pantalla está apareciendo la definición wesleyana de la santidad. La doctrina bíblica de la santidad alcanzó un desarrollo y comprensión importante a través de Juan Wesley en el siglo XVIII. Para Wesley, la santidad es una disposición habitual del alma que en los escritos sagrados es conocida como santidad y que directamente implica ser limpio del pecado y ser capacitado con esas virtudes que había en Cristo Jesús. Básicamente, Wesley declaraba que la santidad es la condición de la persona en la que se evidencia, por un lado, la limpieza del pecado y por otro, la presencia dinámica del amor de Dios. Hoy, hermanos y hermanas, podemos afirmar y sin temor a contradecir que la doctrina de la perfección cristiana, así como Wesley la llamó la entera santificación, claramente ha llegado a ser el centro de vida que debe caracterizar a nuestra iglesia metodista. Dios dice: seréis pues santos porque yo soy santo. La palabra del Señor, constante y repetidamente, pide que nos rindamos a Dios en consagración absoluta, que nos sometamos completamente a su voluntad, que obedezcamos en forma absoluta su palabra y que nos separemos de la contaminación del pecado de este mundo. La santidad no solo es la característica esencial de la naturaleza de Dios, sino también el énfasis central de la palabra. Dios es santo. Nosotros también debemos ser santos. La santidad es una verdad bíblica. No es un distintivo denominacional o la doctrina favorita de los metodistas. No se inventó para establecer una diferencia en el círculo eclesiástico con otras denominaciones. Pienso que una de las razones por la que hoy nuestra iglesia es tan ineficaz en las comunidades donde cada uno de nosotros fuimos establecidos es porque ya no ofrecemos a la sociedad caída una opción ética e intelectual diferente. La iglesia rara vez existe como una comunidad que se opone a las costumbres de la sociedad, pero además constantemente adoptamos conductas
evidentemente contrarias a la vida santificada que encontramos en Cristo Jesús. Y no solo eso, muchas veces la incorporamos a nuestro diario vivir. Si la conducta de una persona que pertenece a la iglesia es tan escandalosa como la de aquellos que adoran a los ídolos o aún más, difícilmente podremos testificar el evangelio que da vida. Los pastores y maestros nos encontramos cada vez más y más en la situación de los apóstoles del primer siglo. Nuestra tarea no solo es predicar a los incrédulos o discipular a los convertidos, es cristianizar a la iglesia. Para los que tomamos seriamente nuestra herencia wesleyana de santidad, la ortodoxia no es suficiente. No podemos justificar nuestra existencia teológica a menos que promovamos activamente la santidad de corazón y vida. Algunos le llaman la santidad de la praxis, de la práctica. Vamos a ver un poco de la terminología de santidad. ¿Cómo podemos producir una vida verdaderamente cristiana? Por no hablar de un nivel más profundo de vida santa, cuando no hay preparación en nuestra vida. ¿Cómo cuidó el apóstol Pablo a los convertidos para que llegaran a ser cristianos maduros? La primera epístola a los tesalonicenses podríamos decir que es la carta más antigua que tenemos del apóstol Pablo a nuestra disposición. Probablemente esta carta sea la obra de literatura cristiana más antigua que existe. Y creo que es el lugar más apropiado para comenzar nuestra investigación sobre la doctrina de la santidad. Si el vocabulario sirve de evidencia, Primera de Tesalonicenses debe de ser un documento crucial en toda la explicación del concepto bíblico de la santidad. El uso frecuente de explícita terminología de santidad en esta breve carta es digno de mencionarse. Letra por letra, en ella hay más referencia a la santidad que en cualquier otro libro de la Biblia. Al decir terminología de santidad, me refiero no solo a palabras tales como santidad y santo, sino también a santificar y santificación, que son otras expresiones del mismo grupo básico de términos griegos. Por lo tanto, podemos decir así: santo simplemente significa apartar. Etimológicamente no significa algo bueno o malo. Se aparta con un fin determinado. Santidad o santificar más bien es hacer santo. La santificación es el proceso de hacer santo y la santidad es la calidad de ser santo. Para entender lo que la Biblia enseña de la santidad, es fundamental reconocer que solo Dios es santo en sentido no derivado. De hecho, al afirmar que Dios es santo, es casi lo mismo decir que Él es Dios, que es único, que es totalmente otro, el Creador. Cualquier santidad que poseen los humanos, o cualquier criatura, o cualquier cosa, o cualquier lugar, incluso los días, existen solo en virtud de su relación especial con Dios. Quiero citar algunos ejemplos. El día de reposo era un día santo, porque Dios lo apartó para descansar, para adorar y para realizar actividades dedicadas a Dios y a sus intereses divinos. Al templo lo llamaron santuario o lugar santo, porque estaba dedicado a la adoración a Dios. Israel fue llamado pueblo santo, porque era el pueblo de Dios.
comisionado para representar a Dios y darlo a conocer. Esto debe explicar por qué Dios tiene especial interés en vindicar su santidad cuando su pueblo no lo está representando bien. No solo porque daña la merecida reputación de Dios. Cuando el pueblo de Dios no vive como un pueblo santo, damos a entender que Dios no es realmente Dios o que Él no existe. Vamos a ver lo que yo llamaría el poder santificador del amor santo. Si Dios existe, ¿qué clase de Dios es Él? Dios actúa para redimir, para restaurar, para reclamar y renovar a su pueblo indigno. Esto demuestra que su carácter es amor santo, un amor tan extraordinario, un amor tan único, un amor tan poderoso que sobrepasa a la comprensión humana. Quiero compartir contigo este himno que escribió Carlos Wesley y que pienso que describe muy bien lo que trato de decirte. El himno se llama ¿Cómo puede ser posible? Y dice así, ¿cómo puede ser posible que yo pudiera obtener una recompensa en la sangre de mi Salvador? ¿Murió Él por mí, siendo yo quien causó su dolor por mí, quien lo persiguió hasta su muerte? Amor maravilloso, ¿cómo puede ser posible que tú, Dios mío, hayas muerto por mí? Amor maravilloso, ¿cómo puede ser posible que tú, Dios mío, hayas muerto por mí? Tal santidad no solo es maravillosa, sino que contagia. No quiero decir con esto que la santidad enferme a las personas o que podamos contagiarnos de santidad sencillamente al pasar tiempo con una persona santa. Significa que la santidad es más poderosa que el pecado. De hecho, tiene poder para derrotar al pecado en su propio territorio. La santidad auténtica es por lo menos tan contagiosa como la risa. La santidad es atractiva y cautivadora. Transforma todo lo que toca. La santidad de la que te hablo que influye en las personas es la vida que está entregada al servicio de Dios, a favor de un Dios santo en medio de un mundo impuro. Es la vida de Jesucristo manifestada en la vida de personas comunes y corrientes, así como tú y como yo, que hemos sido limpiados completamente de la preocupación por la propia reputación de Jesucristo. Y en forma extraordinaria hemos recibido por medio del Espíritu Santo santificador este proceso en la que reflejamos el carácter del amor de Dios Santo a través de nuestra vida. Y ahora nuestra vida influye a todos a nuestro alrededor. Así debe de ser la santidad de tu vida hacia los que te rodean, hacia tu mundo personal. Según Juan Wesley, cuando sé que Dios me ama de manera absoluta y sin reserva, cuando sé que Cristo murió por mis pecados, cuando el Espíritu Santo me asegura que soy hijo de Dios, soy candidato para la entera santificación. Puesto que sé que Dios me ama, vivo como hijo, con la gratitud de un hijo y no el deber de un esclavo. ¿Te das cuenta, hermano y hermana? Puesto que Dios me ama, no solo lo amo ahora a Él sin reservas, sino que aprendo a amar a mi prójimo como a mí mismo. Y me doy cuenta, para mi sorpresa,
de que mi carácter está siendo recreado progresivamente a la semejanza de mi Creador. Me veo a mí mismo transformado para reflejar más y más el carácter de Cristo. Descubre mi vida que ahora estoy libre vamos a llamarle así, mi adicción a la rebeldía. Así que hoy deseo con ansias vivir en obediencia incondicional a Dios. Y me asombra darme cuenta de que sí puedo hacerlo. Hoy me deleito al descubrir que mi actitud, mis palabras, mis obras, mis hábitos están siendo completamente renovados, dando lugar a una persona justa que antes yo no conocía. Wesley se refirió a esta obra completa de gracia en la vida de creyentes como la entera santificación o la perfección cristiana y de vida. No es tan superficial como para hacer solo una actuación frente al público. Tampoco es tan privada como para que solo Dios lo sepa. Podemos decir que la vida santa es la expresión visible de una realidad invisible. Surge de la fuente oculta de lo que Wesley denominó nuestros afectos. Con este término, él no se refería únicamente a nuestros sentimientos, se refería a la cualidad personal indefinible que a veces llamamos carácter. El carácter es la forma de ser del alma, la que nos motiva entonces a actuar cuando pensamos que nadie nos ve, cuando sencillamente somos nosotros mismos. Las inclinaciones motivadoras que definen nuestro carácter involucran la integración de la razón y la emoción, cautivadas por una práctica disciplinada. Las actitudes que han sido infundadas de gracia tienen el poder para transformar nuestra conducta. El carácter cristiano no se forma como una planta de calabaza que alcanza la madurez en el verano. Es más bien como el árbol de roble que requiere toda una vida para desarrollarse. El carácter cristiano no se desarrolla de un día para otro, ni sin esfuerzo de nuestra parte. La vida santa tiene su origen sobrenatural. Sin embargo, cuando se cultiva, llega a ser cada vez más natural. Los afectos habituales de las personas enteramente santificadas no las convierten en robots manipulados por Dios sin que puedan razonar. La práctica disciplinada nos da la libertad para hacer casi espontáneamente lo que desea nuestro carácter transformado. Dios nos ama tanto que nos acepta tal como somos, pero nos ama demasiado para dejarnos tal como somos. La gracia no consiste en que Dios pase por alto nuestras faltas. Consiste en que Dios nos capacita para que seamos más de lo que podríamos ser si solo dependiéramos de nuestros recursos. Dios nos ama demasiado como para forzarnos a obedecerle. Por tanto, nos deja en libertad para hacer decisiones contrarias a su voluntad y vivir irresponsablemente. Somos libres para escoger, pero no somos libres para escoger las consecuencias de nuestras decisiones. Si practicamos el amor a Dios y al prójimo, cada vez seremos mejores en esto. A medida que respondemos al perfecto amor de Dios, somos capacitados para amar a otras criaturas y a nuestro Creador con amor perfecto. Este amor es la fuente secreta de todas las demás virtudes cristianas. Como cualquier otro talento que Dios da,
llegamos a ser competentes en la vida santa a medida que la practicamos. No solo nosotros no generamos la capacidad para vivir en santidad ni el progreso en ella. Por esta razón, Wesley hizo tanto énfasis en la santidad social y los medios de gracia. No podemos ser santos por sí solos. La santidad se cultiva en el contexto de la comunidad santa. Personas renovadas, unidas por un pacto de gracia, que den cuenta de sus actos unas a otras y que están comprometidas para crecer juntas en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. La vida en comunidad hace posible y pone a prueba nuestro crecimiento en santificación. Wesley valoró los medios de gracia tanto como formas con las que Dios imparte la presencia de gracia que nos permite en respuesta crecer en santidad, así como ejercicios por los cuales responsablemente cultivamos esa santidad. Wesley estaba convencido de que la vida cristiana no tenía que seguir siendo una vida de lucha perpetua. Él creía que la Biblia y la tradición cristiana daban testimonio de que la gracia amorosa de Dios puede transformar vidas humanas pecaminosas, al punto de que nuestro amor por Dios y por otros llega a ser una respuesta libre. Entonces, mis hermanos y hermanas, los metodistas podemos aspirar a tener la actitud de Cristo y manifestar esa actitud dentro de los límites de nuestras debilidades humanas. Negar tal posibilidad sería negar la suficiencia de la gracia de Dios que da poder, dando a entender que el poder del pecado es mayor que el de la gracia. Vamos a hablar un poco de la palabra encarnada. La primera carta a los tesalonicenses señala que la posibilidad de una comunidad santificada comienza con la obra poderosa y convincente del Espíritu Santo. Sin embargo, esto nunca se experimenta sin el llamado del Evangelio, no solo con la palabra predicada, sino también con la palabra encarnada en la vida de los predicadores fieles. El apóstol Pablo dijo esto: bien sabéis cómo nos portamos entre vosotros por amor de vosotros. El encuentro de los tesalonicenses con la santidad contagiosa en la vida de otros seres humanos les permitió convertirse de los ídolos a Dios y permanecer fieles en medio de una intensa persecución. Entonces, así llegaron a ser ejemplos a otros creyentes. Al observar el ejemplo de Pablo y sus compañeros, ellos habían aprendido cómo debían vivir a fin de agradar a Dios. Con palabras y hechos, Pablo había exhortado a vivir como es digno de Dios, que los llama a su reino y gloria. La conducta digna de su llamamiento era una forma de vida que fuera apropiada o conforme al llamamiento que habían recibido de Dios. Dios los había llamado a participar en el gobierno real con Él. Los había llamado a alabarle con sus vidas. No los había llamado a inmundicia, sino a santificación. El llamado de la gracia que Dios les había hecho los capacita para cumplir las elevadas expectativas divinas. La santidad a la que Pablo dirigió a los tesalonicenses involucra actitudes y conducta que estuvieran de acuerdo con el carácter santo de Dios. Si los cristianos son llamados a vivir como es digno de un Dios santo, la teología no es un lujo, sino una necesidad. Comprender quién es Dios
es esencial para proclamar la santidad en forma inteligente. Sin embargo, las primeras lecciones que debemos aprender sobre el carácter de Dios las encontramos en las vidas de santidad contagiosa del pueblo metodista de Dios, no en un tomo de teología, no en comentarios, no solo en obedecer nuestra disciplina. La moral cristiana no puede entonces reducirse a una lista de reglas. Es el aplauso que damos a Dios con nuestras vidas cuando nos cautiva el amor que Él demostró en el pasado, su continua fidelidad en el presente y sus esperanzas para nuestro futuro. El carácter de los cristianos metodistas es fundamentalmente diferente al de los inconversos debido al carácter de nuestro Dios. Los inconversos se comportan como se comportan y hacen lo que hacen porque no conocen a Dios. La moral cristiana es sencillamente vivir como es digno de Dios, que nos amó lo suficiente como para morir por nosotros en Jesucristo. La forma entonces, escucha bien, hermano y hermana, la forma en que vivimos refleja quiénes somos y de quién somos. Vivir como es digno de nuestro llamado es llegar a ser lo que la gracia de Dios hace posible que seamos. Vivir de otra manera es profanar su santo nombre. El apóstol Pablo estaba convencido de que no era necesario que alguien enseñara a los tesalonicenses a amarse unos a otros, porque lo habían aprendido de Dios. Sin embargo, esto no le impidió orar. Él dijo, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos. La expresión de su amor no solo era un sentimiento cálido y agradable, sino el ánimo, la edificación, la paciencia y el respeto mutuo por los que siempre procuraban hacer lo bueno, unos para con otros y para con todos. El apóstol Pablo estaba persuadido de que la forma en que los tesalonicenses vivían ya agradaba a Dios. Sin embargo, los insistió a abundar en ello más y más. Además, oró que Él afirme vuestros corazones y los haga irreprochables en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. En un mundo donde el sexo era adorado como Dios, el apóstol Pablo dijo y declaró, la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión desordenada, como los gentiles que no conocen a Dios. Vamos concluyendo. El apóstol Pablo concluye su primera carta a los tesalonicenses con la oración que iniciamos en nuestro texto. Significa que este versículo contiene la única referencia explícita en el Nuevo Testamento a la entera santificación. Que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Después de esta oración, el apóstol Pablo añade una expresión de confianza. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Vidas de santidad auténtica, vividas en este mundo presente y para el mundo, son la expresión más apropiada de alabanza que podemos ofrecer a Dios. La vida santa da testimonio al mundo de que Dios es real. Es la única influencia capaz de convertir al mundo de que necesita a Dios. Tú conoces nuestra visión como iglesia metodista.
reformar a la nación por medio de la santidad escritural. La santificación que opera no solo en el ámbito protegido en los templos o en los institutos o nuestras conferencias o dentro de los límites acogedores de nuestro hogar no es suficiente. No podemos pensar que la palabra entera o entera santificación implique que no hay lugar para mayor progreso una vez que somos santificados. De ninguna manera. La obra santificadora de Dios no nos santifica únicamente para que seamos santos. Somos santificados para obedecer y para servir. La obra entera no tiene que ver con la conclusión, sino con lo inclusivo de la obra santificadora de Dios. El Señor desea gobernar en todas las áreas de nuestra vida. No hay un área donde Él no desee gobernar en nuestra vida. Por esa razón, el apóstol Pablo ora, que Dios os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprochable hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, quien nos llama a santidad, el cual también os santificará. Hermano y hermana, si estamos enteramente santificados, debe de ser evidente, no solo en una vida privada y personal, tiene que demostrarse, tiene que ser evidente en las esferas morales, sociales, culturales, económicas, en nuestro medio ambiente y en la política de nuestra vida. En el pasado, algunas personas de la tradición de santidad trivializaron el llamado a la santidad, convirtiéndolo en legalismo. Hoy algunas han abandonado el llamado a la santidad y se han entregado al mundo. Otras han marginado la santidad a las esferas privadas de la piedad personal y las buenas intenciones. Pero entonces, Primera de Tesalonicenses nos habla de una santidad que es visible y contagiosa. Debemos rechazar el legalismo, pero al hacerlo, no debemos descuidar los aspectos importantes de la ley: justicia, misericordia y fidelidad. No podemos permitir que las tradiciones humanas reemplacen los mandamientos de Dios. Ceder ante el mal no es una alternativa viable para la Iglesia Metodista. Sin embargo, tampoco lo es pensar que el mal es más contagioso que la santidad. Jesús declaró que lo que sale de nosotros es lo que nos hace impuros. Lo que nos contamina no es lo que nos hace, sino lo que hacemos. El mal que sale de nuestros corazones es lo que demuestra que necesitamos purificación. El Señor Jesús dijo esto, y cito a Marcos capítulo 7, versículos 21 al 23. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lujuria, la envidia, la calumnia, el orgullo y la insensatez. Todas estas maldades salen de dentro y contaminan al hombre. Por lo tanto, hermanos y hermanas, terminemos con unas preguntas básicas. ¿Qué es más poderoso? ¿La santidad o la impureza? ¿El amor o el odio? ¿La gracia o el pecado? Estamos tan verdaderamente santificados que nuestras vidas dan testimonio al mundo de que Dios realmente purifica y cambia a las personas. Hemos sido tan enteramente santificados que ninguna dimensión de nuestra vida está excluida de su espíritu santificador.
Algunos se conforman con la actuación sin la realidad. Otras se conforman con la seguridad sin servicio. Otros se conforman con la secularización en vez de la santificación. Ninguno de estos acercamientos toma seriamente el poder contagioso de la santidad. No hablo aquí del poder de un término preciado ni de una doctrina preferida, sino las palabras santidad y la entera santificación son términos sin importancia en su vocabulario religioso. Si fuera así, les doy permiso para que los abandonen inmediatamente. Tal vez prefiera hablar de integridad cristiana, vivir de acuerdo con principios, ser responsable ante otros, tener disciplina, carácter, autenticidad, piedad y espiritualidad auténtica. Cualquiera que sean las palabras que quieras ocupar, no piensen que pueden escoger los términos de su discipulado. Los términos los estableció Jesús y aún están vigentes. Cito nuevamente a Jesús. Marcos capítulo 8, versículos 34 y 35. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. La santidad, hermanos, debe influir en los que nos rodean. Y estoy hablando de una vida santa, una vida totalmente comprometida a un Dios santo en favor de un mundo pecaminoso. Hablar de una vida santa es hablar de la vida de Jesucristo manifestado en las vidas comunes y corrientes como la tuya y como la mía, que han sido totalmente limpiadas de la preocupación por el yo y han recibido extraordinario poder por medio del Espíritu Santificador. Mis hermanos, que Dios les bendiga. Si es necesario, vuelve a ver esta lección. Recuerda que se anexa un cuestionario de algunas preguntas que debes contestar. Agradezco a cada uno de ustedes que han enviado al correo de un servidor sus respuestas. Solo te aviso que estamos llevando cada una de tus entregas, se le entregará a tu pastor y entonces tu pastor sabrá si concluiste, si participaste activamente. Hazlo. Como te decía al principio, esta es una aventura con nuestro Dios. Conozcamos a profundidad al Dios que nos amó de esta manera. Que el Señor Dios les bendiga. Terminamos en oración. Padre Santo, pongo en tus manos la vida de cada hermano y hermana que han decidido participar de este curso de probandos. Te pido, Dios, que tú los lleves en este proceso para que sean cristianos maduros, que te conozcan, que te amen y que sean serviciales, Dios, en tu iglesia. Gracias, Dios, por los pastores y pastoras que participan en este curso. Sígueles dando sabiduría. Estamos en tus manos. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos y hermanas, que tengan muy buen día. Bendiciones.